Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luz Sandoval, coordinadora de Forbes México, la sección de finanzas personales, y estoy muy contenta porque el día de hoy me encuentro con el contador Miguel Ángel Tavares, quien es presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Miguel Ángel, bienvenido. El día de hoy te tenemos aquí porque queremos enseñarle a nuestros amigos, o más bien ayudar a nuestros amigos a resolver todas sus dudas acerca de la declaración anual para personas físicas. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por la invitación, Lu. Es un placer para mí y para mis colegas del Colegio de Contadores Públicos estar con ustedes y bueno, aclarar todas estas dudas que ya estamos en época de presentación y bueno, pues ahora es cuando hay que desempolvar las facturas. Sí, excelente, excelente, Miguel Ángel. ¿Te parece bien si comenzamos? Creo que estaría buenísimo que nos ayudaras a tener un contexto y datos duros que o muy poquitos de nosotros sabemos o deberíamos de saber acerca de la declaración anual. Por supuesto, hay datos muy interesantes, como muchos sabrán. El gobierno a través del Servicio de Administración Tributaria emite un reporte de manera trimestral en donde manifiesta cuáles son las estadísticas de recaudación, movimientos en el padrón de contribuyentes, etcétera, ¿no? Y fíjense ustedes, hay datos bien interesantes. En total en México, al cierre de diciembre del año pasado, somos 61.7 millones de contribuyentes activos. Hay que recordar, o con una obligación fiscal. Tenemos cerca de 82 millones de contribuyentes que están activos, pero sin ninguna actividad. Eso es un dato interesante. Por ejemplo, tienes a tu abuelito, a tu tío que ya trabajó en algún momento, pero que ya no tiene actividad. ¿Ok? Pero sí tienes 61.7 millones de contribuyentes activos que están teniendo una actividad económica constante y recurrente. De esos, el 96% son personas físicas. Wow. Fíjense ustedes. Y esto es un dato importante. De ese 96, el 78% corresponde a asalariados. Es el grupo de contribuyentes más numeroso que tiene el padrón de los mismos ante el Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, bueno, pues no necesariamente todos esos 78% de los contribuyentes, que representan 48.1 millones, todos tienen que presentar declaración, ¿no? Otro dato interesante es que ese grupo de personas físicas, ese 78%, el número uno aporta mayor recaudación en impuestos sobre la renta son las personas físicas con actividades profesionales y empresariales. Es el número uno. Y encontramos, por ejemplo, que los asalariados son el número 7. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, es el número 6. Entonces, no somos los más numerosos, los asalariados, pero no somos los que más contribuimos. Ese es un dato bien interesante. Y es importante también decir que la recaudación para el gobierno le cuesta muy poquito cuando se trata de asalariados o asimilados. ¿Por qué? Porque bajo esta mecánica de recaudación, de retención a través del patrón, pues se facilitan las cosas en cierto sentido, ¿no? Pero en general, otro dato interesante es que al gobierno le cuesta, de cada 100 pesos recaudados, le cuesta 32 centavos. Es un dato bien interesante. Y esto es el reflejo del aumento de la capacidad tecnológica que tiene la autoridad y segundo, también la forma de fiscalización persuasiva que tiene hoy día la autoridad. Hoy día te llega una invitación y por supuesto que la atiendes, porque ya sabes que si no la atiendes, la autoridad pudiera ejercer varios mecanismos de limitación operativa. Por ejemplo, puede limitarte el sello digital para que puedas emitir comprobantes fiscales, por ejemplo, ¿no? Puede listarte como un contribuyente no localizado y eso también limita a tus clientes para no contratarte. Entonces, creo que de cierta manera
El SAT hoy día tiene herramientas de fiscalización muy eficientes y a bajo costo. Perfecto, amigos, ¿qué les parece? Yo no sabía algunos de esos datos, ¿ustedes sí? Bueno, pues vamos a empezar. En esta ocasión vamos a resolver 7 dudas concretas acerca de la declaración anual de impuestos para personas físicas. Entonces pongan mucha atención o vayan durante la reproducción del video, vayan a la duda que les interesa específicamente. La primera de ellas, Miguel Ángel, por favor, es si nos ayudas indicándonos exactamente quiénes están obligados a presentar esta declaración. Claro, las personas físicas en general que tengan ingresos por encima de los 400,000 pesos. Aquellas personas que de forma particular tengan una actividad extraordinaria, como te ganaste intereses, ¿no? Hoy día que los intereses están muy altos, bueno, ya tuviste más de 100,000 pesos también. ¿Qué pasa cuando hay herencias? También se tienen que manifestar y algunos casos particulares. Pero en general, los obligados son los que tienen ingresos arriba de 400,000 pesos. No solo por una actividad vinculada como asalariado, sino también por otro tipo de actividades. Puedes tener tu empleo, pero también rentas un inmueble, puedes tener un empleo y también en tus ratos libres manejas un Uber. Y por lo tanto se combinan todos estos ingresos y en suma, si esto excede los 400,000 pesos, ya podrías estar obligado, ¿no? Hay algunos casos de excepción también, cuando tienes 2 o más patrones, ¿no? O tuviste una liquidación, en fin, hay varios casos particulares, pero creo que la regla general son 400,000 pesos. Y tenemos el grupo de los no obligados. Hay quienes pueden decir, oye, yo tengo ingresos por debajo de los 400,000 pesos, pero desafortunadamente tuve una hospitalización o tuve el fallecimiento de un familiar y estos gastos que te permite la ley deducir de forma personal se pueden manifestar en esa declaración de manera que, aun y cuando no estés obligado, el incluir estos conceptos hace que puedas tener incluso saldo a favor. El gobierno lo reconoce. Padrísimo. Miguel Ángel, nuestra segunda pregunta es, ¿qué periodo tenemos para llevar a cabo esta declaración de impuestos? Y sobre todo preguntar también si va a haber prórroga, porque normalmente eso sucede, ¿no? No necesariamente. De acuerdo con la ley, el plazo es el 30 de abril, sin duda. Muchos que ya sabemos, sospechamos que tenemos saldo a favor, estamos esperando, contando las horas y los minutos para que llegue el 1 de abril, porque es cuando se abre el portal, se ingresa la declaración y en automático se genera en muchos casos saldo a favor. Y hay que recordar que hay un programa muy eficiente por parte de las autoridades donde saldos a favor por debajo de los 150,000 pesos pueden entrar en una mecánica de devolución automática. Por esa razón, muchos esperamos con ansias el 1 de abril para ingresar mi declaración, generar el saldo a favor y me llegue abonado a mi cuenta. Este programa ya tiene muchos años y generalmente los hacen llegamos a ver entre 5, 10 días más o menos las devoluciones automáticas. ¡Guau! Perfecto. Nuestra pregunta número 3, Miguel Ángel. ¿Qué requisitos se necesitan para llevar a cabo esta declaración anual? Pues esencialmente no son requisitos, más bien yo lo llamaría, son pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Okay. Como ya anticipaba, el espectro tecnológico y la capacidad que tiene hoy día la autoridad a través de los comprobantes fiscales digitales por internet conocidos como CFDIs, le permite tener una visibilidad muy amplia de las operaciones que tiene un contribuyente. Hoy día es muy fácil para la autoridad saber cuánto generó de ingresos un contribuyente y cuánto pagó por la adquisición de bienes o servicios. La autoridad ya sabe una diferencia. Lo que no sabe todavía, y estamos próximo a alcanzar ese nivel de conocimiento, es en qué conceptos. Ustedes recordarán, y algunos recordarán, que dentro de los cambios en los FDIs a partir de abril de este año, están incluyendo el código postal. ¿Y eso por qué? Tiene una lógica.
Si tú tienes gastos y tú vives en Ciudad de México, ¿por qué tendrías gastos en un código postal en Colima? Nada que ver. Y esto está vinculado con una premisa muy básica. Si tú tienes en tu teléfono el banco y tú quieres hacer una transferencia en tu ciudad de origen, lo haces sin problema. Intenta hacer una transferencia fuera de tu localidad, automáticamente se detecta una alerta. Ese tipo de alertas de geolocalización ya están en el plano de fiscalización por parte del SAT. Entonces, esta de la inclusión del código postal refuerza esta visibilidad que tiene la autoridad. En consecuencia, si tú tienes esta información ya en manos del SAT, el SAT hoy día ya puede entregarte de manera electrónica una declaración prellenada. Número 2, una vez que tú observas, revisas si esa declaración manifiesta tus ingresos, tú sabes con quién trabajaste, quién te retuvo generalmente y cuáles fueron tus deducciones que ya están precargadas. Entonces lo único que tienes que hacer es darle clic y enviar. Entonces, pasos a seguir. Primero tengo que asegurarme que tengo acceso a mi expediente fiscal a través de mi contraseña. Si no tengo mi contraseña, puedo solicitarla en línea. El SAT ha dispuesto diversos canales de comunicación para poder actualizar, generar nuevamente mi contraseña, y bajo ciertos casos se obtiene o se renueva una firma electrónica, que es un nivel más elevado de seguridad para autenticarse en el portal del SAT. Teniendo estas dos formas de autenticarse, entonces se obtiene el documento, o sea, el paso 2. Paso 3, lo reviso. Si estoy de acuerdo, adelante. Si no estoy de acuerdo o me estoy recordando que tengo algún comprobante que probablemente el SAT no haya reconocido, ahí tengo posibilidad de ingresarlo. Y por último, si tengo un saldo a favor, lo que hago es ingresar datos de una cuenta bancaria a mi nombre. ¿Ok? Cuidado, porque luego resulta que cambiamos de cuenta, cancelamos, y cambiar la cuenta no es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Y ahí caería mi devolución. En caso contrario, si me da un impuesto a cargo, entonces genera una línea de captura, puedo hacer el pago a través del portal bancario o directamente en ventanilla. Perfecto. Incluso he escuchado que hay robos de devoluciones. Sí, y esto justamente por la facilidad que tenía el contribuyente para poder ingresar estos datos. Lamentablemente hubo abusos y de distinta índole, pero unos muy recurrentes era en donde a veces confiamos demasiado en quien nos ayudó a hacer las declaraciones. Y entonces, ¿qué es lo que hacía la persona que nos ayudaba? Que incluso ni siquiera son contadores en muchos casos. Y ellos ingresaban la cuenta personal. Y entonces ahí, cuando decía mi devolución, yo le aviso, no se preocupe, yo le aviso. ¿Y qué pasó? Pues creo que no la autorizaron. Y bueno, ya cuando te dabas cuenta o pedías una segunda opinión, te dabas cuenta que sí la autorizaron y estaba abonada a la cuenta de la persona que te hizo la declaración en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, sí hay que recordar, el contador o quien nos ayuda es eso, solamente es una ayuda, pero nosotros no podemos confiar a ciegas datos tan sensibles como el de una devolución o una cuenta bancaria. Exactamente. Amigos, vamos por la pregunta número 4. Recuerden que estamos en compañía del contador Miguel Ángel Tavares, quien es presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. La pregunta número 4, estimado contador, es si yo no cumplo, si a lo mejor no tengo idea de cuál es mi firma electrónica o estos dos pasos importantes que nos comentabas, ¿qué puedo hacer? ¿Me asusto? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿Qué pasa? No. Si no tienes actualizados tus datos, que hoy día ya es muy difícil, tienes generalmente 3 vías, yo diría 4 vías de comunicación con el SAT. El más práctico es llamar directamente de vía telefónica. Ahí recibiremos orientación
Segundo, a través del portal de la propia autoridad. Ahí vienen incluso secciones ya muy amigables para poder generar o renovar este tipo de contraseñas. Tercero, es a través de hacer una cita. Puedo ir a tocar la puerta a la oficina del SAT más cercana y si tengo cita, me reciben, pero generalmente en estas épocas reciben sin cita. Hay una fila que hay que esperar de más, pero no es lo recomendable, pero bueno, ahí está disponible. Y por último, hay que recordar que desde hace ya un par de añitos, si no mal recuerdo, ya tenemos una aplicación por parte del SAT. Y ahí puedo obtener desde mi constancia de cumplimiento fiscal que me solicitan para cualquier comprobante, hasta datos informativos relacionados con mi RFC, ¿no? Entonces, creo que el SAT sí ha hecho su tarea en el sentido de acercarse a los contribuyentes y más en esta época. No sobra decir que también en esta época el SAT establece unidades móviles en ciertos lugares para abrir todavía un poco más estos canales de comunicación. Entonces, de que hay opciones, hay opciones. Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Muy bien, Miguel Ángel. Vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿nos puedes dar un panorama un poco detallado acerca de las deducciones personales? Por supuesto. Hay que recordar que como persona física tenemos el derecho a disminuir de la base de impuestos deducciones de orden personal, de forma tal que es una especie de retribución que hace el gobierno en términos económicos para sustento, pues mantener un nivel de vida. Esto ya tiene muchísimos años, esto es historia simplemente. ¿Qué deducciones personales puedo tener? Por ejemplo, generalmente en México tenemos un alto nivel de financiamiento a vivienda personal. Entonces, si yo estoy pagando mi departamento, mi casa, y el costo financiero, entiéndase, intereses de mi casa, lo puedo deducir bajo ciertos límites, pero sí lo puedo deducir. Generalmente ya las instituciones financieras a esta fecha ya emitieron generalmente todas las constancias donde me dice cuál es el interés que podría yo deducir. Y cuando yo veo mi declaración, generalmente ya aparece. Otra deducción importante son honorarios médicos con cédula, y hay que recordar que también el psicólogo, ¿no? El psicólogo ya es deducible y importantísimo, todos estos pagos tienen que ser con tarjeta de crédito o transferencia o cheque. Esa historia donde, le pago yo en efectivo, el médico pues muy feliz, pero tú no vas a estar muy feliz porque eso no lo vas a poder deducir, ¿no? Gastos hospitalarios sí lo puedes hacer también. Si lamentablemente tuviste algún padecimiento que ameritó hospitalización, esos gastos hospitalarios sí puedes deducirlos. Al igual que las primas de seguros por gastos médicos mayores también, ¿no? Muchos nos preguntaban hace 3 años, cuando empezamos en pandemia, fíjate que se saturó el sistema hospitalario. En consecuencia, llegaba yo al hospital y me decían, pues váyase a su casa, aquí está el kit, y si puede consiga un tanque de oxígeno y ahí convalezca, ¿no? Entonces la pregunta era, oye, si yo improvisaba o instalaba un hospital en la sala de mi casa, ¿podría yo deducir el costo del oxígeno, de los aparatos, los dispositivos para vigilar mi salud? Todo eso podría hacerlo. Hicimos algunas consultas y la respuesta fue sí. Esperemos que no sea el caso, pero si en 2022 llegamos a tener estos gastos y tuvimos facturas a nuestro nombre y las pagamos en un medio aceptado, es decir, todos excepto efectivo, creo que sí se puede deducir. Es uno de los más controvertidos, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, sí. Y bueno, pues hay otros más. Creo que de los más importantes, sobre todo los que tenemos hijos,
Si tienes hijos en preescolar, primaria, secundaria o preparatoria, sí puedes deducir esos conceptos, esas colegiaturas. Hay un límite, pero bueno, de entrada sí se puede y hay que cuidar. Súper interesante. La pregunta número 6, por favor, Miguel Ángel, es ¿de qué factores depende que tenga una devolución de saldo a favor? Esencialmente de dos situaciones. La primera es presentar mi declaración en tiempo y forma, principalmente la forma, en el sentido de que yo esté cierto de que mis ingresos son los que efectivamente coincidirán, hablando de personas asalariadas, que coincidan con las constancias que expidieron los patrones. Muchas ocasiones, y ha llegado a ocurrir, en donde el patrón, por alguna circunstancia ajena, ¿no?, incontrolable, duplicaron o timbraron 2 veces una nómina. El SAT dispone de un periodo entre enero y febrero del siguiente año para poder hacer estas correcciones de CFDIs, pero muchas veces no se alcanza a terminar. Si por alguna circunstancia el patrón no corrigió estas circunstancias, mi constancia o mi declaración va a aparecer con inconsistencias y eso podría ser un elemento para limitar o no generar un saldo a favor de manera fácil. Entonces, la forma es muy importante. También decía que si tienes deducciones personales, trata de señalar y ser muy claro de que no pretendas incluir una deducción que fue pagada en efectivo, ¿no? Oye, es que sí fue el médico y sí fue real, nadie dice que no. Lo que dice la regulación fiscal es que tiene que ser pagado en transferencia, cheque, principalmente, y si no, o tarjeta de crédito, y si no lo hiciste, bueno, pues no lo vas a poder hacer. Entonces, cuando eso lo detecta el SAT en automático, pues tu devolución pudiera no ser autorizada. Excelente, contador Miguel Ángel. Pues vamos con la última pregunta, amigos y amigas de Más Dinero, y sería, ¿qué me conviene más? ¿Hacer mi declaración anual por mí mismo o mí misma o contratar a un contador, a un profesional? ¿Qué nos dirías en ese sentido? Pues mira, yo siempre les doy esta analogía, ¿no? Cuando te enfermas del estómago, un poquito de gripa leve, si bien te vas con el médico de la farmacia de la esquina, ¿no? Pero cuando te vas a operar de los ojos, no vas con cualquier médico. Y creo que en materia fiscal, y tomando en cuenta la evolución de las normas fiscales que han endurecido las sanciones, hoy día ya el pago de impuestos ya no es una cuestión a la ligera, ya no es algo que depende del criterio del contador y no podemos desligarnos de esa obligación. Por lo tanto, es muy recomendable sí acercarse con un contador que tenga experiencia, desde luego, para poder recibir orientación al respecto. Hemos tenido casos que lamentablemente por un mal consejo se pierden parte de las devoluciones o se llegan a omitir probablemente ingresos, ¿no? Sobre todo cuando tienes ingresos combinados, cuando tienes ingresos, es que fíjate que tengo a mi tío que vive en Estados Unidos y me manda mis remesas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O fíjate que vendí mi coche y me lo pagaron en efectivo y yo pienso que el SAT no me lo va a detectar. O fíjate que entregué mi coche a la agencia a cambio de uno nuevo y tampoco me lo va a detectar. Entonces, hay veces que un mal consejo puede llevarnos a una sanción y una omisión. Y hoy día las consecuencias, en ciertos casos, sí pueden ser severas. Entonces, creo que no porque sea complicado en el fondo, sino por cuidar mi integridad jurídica, fiscal, por supuesto, es muy recomendable sí acercarse a un contador. Perfecto. Miguel Ángel, me quedó una duda de lo que nos dijiste, que puede haber consecuencias un tanto severas. ¿A qué nos referimos? ¿A qué cantidades de dinero? ¿A lo mejor cárcel? Mira, esta es una reforma reciente, te diría 2022, no tuvimos muchos cambios,
pero yo te diría entre 2018 y 2022 tuvimos algunas modificaciones al Código Fiscal. Y hay una que particularmente sí se puede leer agresiva, en donde se señala que cuando un contribuyente le da efectos fiscales a un comprobante que respalda operaciones inexistentes, puede alcanzar un delito delito de defraudación fiscal. Y en ciertas condiciones esto pudiera ser ya castigado. No es que usted disculpe y aquí está lo que pagué, esto ya puede ser cárcel. Entonces, esto es reciente, no es un tema ya de años, sino es un tema reciente. Y hoy día los contadores, sobre todo los que dictaminan, tienen ya una premisa de sanción en caso de que no revelen el incumplimiento de obligaciones de los contribuyentes dictaminados. Con esto creo que se ilustra que la postura de la autoridad está siendo más severa y yo diría que en sexenios anteriores. Súper. Contador Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te pediría como último favor que nos compartieras un mensaje para nuestros amigos y amigas de Más Dinero respecto a su declaración anual. Es un tema que a veces o nos angustia o nos preocupa o desconocemos. ¿Cuál sería tu resumen de esta charla y su invitación para que puedan cumplir sus obligaciones sin que eso signifique como estrés o cosas así como feas? ¿Cuál sería tu consejo? Pues yo lo veo más bien, pues de alguna forma como terminar el año cuando ya sabes que vas a cenar pavo o romeritos, pues finalmente lo vas a hacer cada año, de eso no nos vamos a salvar, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que tengas claro que en abril se van a cumplir estas obligaciones, pues busques ayuda. 2, si no quieres buscar ayuda, está bien, puedes hacerlo tú. De hecho, es muy amigable la plataforma, sobre todo cuando estás con sueldos y salarios. Ya viene precargada la información. Y si llegas a tener dudas, hay que recordar que la propia autoridad, a través del SAT, te da facilidades, tiene asistencia para el cumplimiento de forma gratuita, y también la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también tiene asistencia gratuita para poder dar cumplimiento con estas obligaciones. Y sin menoscabo también de la ayuda que damos en el Colegio de Contadores Públicos de México, donde pues ahí simplemente acercarse, y ahí hay muchísimos colegas, cerca de 7,000 colegas muy dispuestos a poder asistirles. Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla, amigos. Me despido del contador Miguel Ángel Tavares, me despido de ustedes, les agradezco muchísimo su atención y los esperamos en futuras grabaciones, futuros temas que seguramente les van a interesar. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, y nos vemos la próxima. Cuídense mucho y preparen su declaración. Más bien, preséntenla. Gracias, Miguel Ángel. Nos vemos pronto.